Capítulo 14. El primer cielo. Durante la primera parte de su evolución la humanidad cometió los crímenes más atroces pues sus actos estaban movidos enteramente por el egoísmo sin tener en cuenta los sentimientos ajenos. En esas épocas lejanísimas nosotros éramos astutos, crueles y muy raramente hacíamos una buena obra. Es un hecho registrado que en aquel entonces el hombre pasaba el intervalo entre dos vidas en la región purgatorial expiando los crímenes cometidos durante la vida física y casi no existía vida celestial. A esa condición se refiere la Biblia cuando dice que la humanidad se perdió en deudas y pecados y, por lo tanto, tuvo que entrar en la tierra para emprender la tarea de acelerar las vibraciones, permitiendo así que el altruismo poco a poco venciera al egoísmo y tengamos una vida celestial, para que sea la base de nuestros adelantos y progresos. En la última conferencia manifestamos cómo la ley de consecuencia trata impersonalmente nuestras costumbres y malas obras, trabajando para el bien de las vidas futuras y para ilustrar su modo operativo, señalamos casos tales como el del asesino, el del suicida, el del borracho y el del avaro. Tales casos son extremos, sin embargo, y existen muchas personas que han vivido una buena vida de moralidad, teñida más bien por pequeños egoísmos, que es el pecado de nuestra época, que por pronunciada maldad efectiva y, para ellas, la estadía en las regiones purgatoriales del mundo del deseo, es, por supuesto, más corta y el sufrimiento correspondiente menos intenso. A su debido tiempo todos pasan a las regiones superiores del mundo del deseo, donde está situado el primer cielo. Esta es la tierra del veraneo, el Summerland de los espiritistas. Las imaginaciones y pensamientos de las personas, generados durante la vida, son los que crean las formas que actualmente ven en su imaginación. Una característica de los mundos internos es que la materia de ellos se modela fácilmente bajo el impulso del pensamiento o de la voluntad y todas esas formas fantásticas creadas por la gente se mueven animadas por elementales y duran tanto tiempo como el pensamiento o deseo que las formó. En la Navidad, por ejemplo, Santa Claus vive y se mueve allí en realidad. Hay toda suerte de variedades del mismo y gozan de vigorosa salud durante un mes o más, hasta que los deseos de los niños que los crearon cesan de fluir en esa dirección y entonces se disuelven para surgir de nuevo al año siguiente. La Nueva Jerusalén con sus calles de perlas y mares de cristal y todas las demás imaginaciones piadosas y morales de la gente de iglesia, también se encuentran allí. El purgatorio tiene también su pensamiento forma del diablo, con sus pezuñas y horno creado por los pensamientos de los hombres que creen en él, pero en la parte superior del mundo del deseo encontramos únicamente lo que es bueno y deseable de las aspiraciones humanas. Allí tiene el estudiante toda clase de bibliotecas y puede proseguir sus estudios de una manera mucho más efectiva que cuando estaba confinado en su cuerpo denso. Si desea un libro pronto lo tiene ante sí. El artista por medio de su imaginación da forma perfecta a sus modelos, pinta con colores vivientes, luminosos, en vez de pintar con las inexpresivas e inertes pinturas de la tierra que son su desesperación, porque aquí, en la vida terrestre, es imposible para él reproducir los tintes que ve con su visión interna. Pero en el mundo del deseo, que es el mundo del color por excelencia, obtiene las aspiraciones de su corazón en el primer cielo y recibe inspiración y poder para sus futuras vidas. El escultor encuentra análogamente en esta parte de su vida post-mortem un estado de alegría y perfeccionamiento. Con facilidad maravillosa da forma a los plásticos materiales de este mundo, convirtiéndolos en estatuas con las que soñó en su vida terrestre. El músico también se beneficia, pero no está todavía en el verdadero mundo del sonido. Ese océano de armonía en el que se escucha la música de las esferas está en la parte de la región mental concreta que, en la religión cristiana esotérica, llamamos el segundo cielo. Y así el músico oye solamente el eco de las armonías celestiales. Pero, sin embargo, son muchísimo más dulces que las que pudo oír en la tierra y su alma se impregna de su excelsa armonía, anticipo de las cosas mejores que vendrán más tarde. Aquí encontramos también a todos los niños pequeños que van directamente a este lugar, después de morir y si sus amigos pudieran verlos, no estarían desconsolados, porque para aquellos es una vida envidiable. Casi siempre se encuentran con algún miembro de su familia que hubiera muerto con anterioridad o con algún amigo, los que cuidan de ellos.
Hay allí personas que juntan un gran tesoro para ellas mismas empleando buena parte de su tiempo en inventar juegos y juguetes para los pequeños y de esa manera la vida en el primer cielo se desliza hermosísimamente para los niños, no descuidándose en manera alguna su instrucción. Se les agrupa en clases, no solamente de acuerdo con sus edades y capacidades, sino de acuerdo con su temperamento y se les instruye especialmente sobre los efectos que producen los deseos y las emociones, cosa que puede hacerse fácilmente en un mundo en el que esos efectos pueden demostrarse objetivamente. De esta manera se les enseña por medio de lecciones objetivas el beneficio de cultivar buenos y altruistas deseos y muchas de las almas que llevan una vida de moralidad, ahora lo deben a eso, por haber muerto en la infancia y haber pasado de 15 a 20 años en el primer cielo antes de renacer nuevamente. En las regiones inferiores del mundo del deseo todo el cuerpo de cada ser es visible, pero en las regiones superiores aparece solo la cabeza. Rafael, quien como muchos otros hombres de la Edad Media, poseía lo que llamamos una segunda vista, demostró esta particularidad pintando esa condición en la Madonna de la Capilla Sixtina. Este cuadro se encuentra ahora en la Galería de Arte de Dresde. La Madonna con el Niño Cristo están representados flotando en una atmósfera dorada y rodeados por una hueste de cabecitas de seres celestiales, lo que está de acuerdo con hechos reales, como lo sabe el investigador ocultista. En las regiones superiores del mundo del deseo la confusión de los idiomas es reemplazada por una manera universal de expresión que no da lugar a ninguna confusión respecto a lo que se dice. Allí cada uno de nuestros pensamientos toma una forma definida y un color visible para todos y ese pensamiento símbolo emite un cierto tono, que no es una palabra, pero que transmite el sentido correcto a la persona a quien está dirigido, no importando en qué idioma hablará esa persona sobre la tierra. Capítulo 15. El segundo cielo. En el transcurso del tiempo todo hombre se prepara para ascender al segundo cielo que está situado en la región del pensamiento concreto. Todas las buenas aspiraciones y deseos de la vida pasada se imprimen y marcan sobre la mente, que entonces contiene todo lo que sea de valor permanente. El ego se retira del cuerpo de deseos, que entonces queda como un cascarón vacío y envuelto únicamente en la mente asciende al segundo cielo. Recordamos que al morir, después de la terminación del panorama, cuando el ego se retira del cuerpo vital, pasa por un periodo de inconsciencia antes de despertar en el mundo del deseo. En la misma forma hay también un intervalo cuando se retira del cuerpo de deseos en el primer cielo y el despertar en el segundo. Pero ahora no hay inconsciencia. Todas las facultades están sutilmente alertas, se produce un estado de hiperconciencia, conforme pasa el espíritu por ese intervalo, al que se llama el gran silencio. No importa lo materialista que un hombre haya sido en la tierra, ese estado de su mente se ha desvanecido ahora y el hombre sabe que es inherentemente divino cuando alcanza ese gran silencio, que es el portal de su morada celestial. Es como cuando uno se despierta de una terrible pesadilla y abre los ojos con profundo sentimiento de alivio y sosiego, encontrando que las ocurrencias del sueño no eran reales. Así sucede con el ego cuando entra en este gran silencio. Despierta de las irrealidades e ilusiones de su vida terrestre con una sensación de infinito descanso, lleno de un sentimiento de inmensa seguridad y siente nuevamente la calma formidable de estar en los eternos brazos del gran Espíritu Universal. Con el tiempo se llega a un punto cuando el resultado del dolor y del sufrimiento del purgatorio, junto con el gozo extraído de las buenas acciones de la vida pasada, se ha grabado en el átomo simiente del cuerpo de deseos. Todo esto constituye lo que llamamos conciencia, esa fuerza impelente, que nos pone en guardia contra el mal, productor de sufrimientos y nos inclina hacia el bien, productor de felicidad y alegría. Entonces el hombre abandona su cuerpo de deseos para que éste se desintegre, en la misma forma en que abandonó sus cuerpos vital y denso. Se lleva consigo únicamente las fuerzas del átomo simiente, que formarán el núcleo de los futuros cuerpos de deseos, átomo que fue la partícula permanente de sus pasados vehículos de sensación. El tiempo usual que se vive en el mundo del deseo, después de abandonar el cuerpo al morir, es un tercio de la vida pasada en el cuerpo físico, pero hay excepciones a esta regla general. Hay muchos casos cuando se permanece mayor o menor tiempo, por ejemplo, si una persona practica los ejercicios dados por la Fraternidad Rosacruz, particularmente el ejercicio vespertino de retrospección, puede de esa manera científica, siempre que haya sido sincero ejecutándolo, suprimir la necesidad del purgatorio.
Las imágenes de las escenas donde él injurió a alguien serán borradas del átomo simiente del corazón por su arrepentimiento y, por lo tanto, no habrá para él posterior expiación purgatorial. Cuando ha hecho algo bueno, el bien será absorbido como fruto para el crecimiento del alma y eso acortará si no suprimirá completamente, la existencia en el primer cielo. Esta persona será libre, comparativa o enteramente, para dedicarse al servicio de la humanidad en el más allá. Y en tal capacidad puede quedarse en las regiones inferiores. Sin embargo, esas regiones no representarán específicamente para él, purgatorio y primer cielo. Muchos entre los más fervientes discípulos cumplen este trabajo humanitario durante varios años después de su muerte. Sin embargo, otros van directamente al segundo cielo. El crecimiento del alma logrado mediante una vida abnegada, vida de servicio amoroso que los liberó del purgatorio y del primer cielo, les permite también llevar a cabo determinadas investigaciones en el segundo cielo y pasar por un adiestramiento especial que les dará a ellos una posición mejor y más elevada en calidad de auxiliares de la humanidad en una vida futura. Por lo tanto, en esta clase de seres no existe la posibilidad de que sean vistos por sus amigos o familiares, cuando abandonan su cuerpo durante la noche. La región aérea es la tercera subdivisión de la región del pensamiento concreto. En ella encontramos los arquetipos de los deseos, pasiones, sentimientos y emociones, tales como los que vemos en el mundo del deseo. En la región aérea todas las actividades del mundo del deseo parecen como condiciones atmosféricas. Como el beso de las brisas estivales llegan los sentimientos de placer y alegría a los sentidos del clarividente. Las aspiraciones del alma semejan al suspiro del viento en la fronda de los árboles y las pasiones de las naciones en guerra son como el zigzag del relámpago. En esa región del pensamiento concreto se encuentran también las imágenes de las emociones del hombre y de los animales. Allí en el segundo cielo existen el color y la forma a la vez, igual como en el mundo físico, pero el tono es el rasgo predominante del mundo mental. El color está más acentuado en el mundo del deseo y la forma en el mundo físico, si bien es cierto que los colores y las formas del segundo cielo son mucho más hermosos que los de cualquier otro mundo. Capítulo 16. Hacia el renacimiento después de permanecer algún tiempo en el tercer cielo viene el deseo de nuevas experiencias y de contemplar un nuevo nacimiento. Antes de sumergirse en la materia, el triple espíritu está desnudo, teniendo solamente las fuerzas de los 4 átomos simientes que son el núcleo del triple cuerpo y de la mente. El átomo simiente puede tomar, en cada región nada más que el material por el que tiene afinidad. De esta manera, el vehículo construido en torno de este núcleo es la exacta contraparte del correspondiente vehículo de la última encarnación, menos, el mal que ha sido expurgado y agregando la quintesencia del bien que ha sido incorporada al átomo simiente. El material elegido por el triple espíritu se agrupa en forma de campana abierta en su base y con el átomo simiente en la cúspide. Si concebimos esto espiritualmente, podemos compararlo a una divina campana descendiendo a un mar compuesto de fluidos de creciente densidad. Estos fluidos corresponderían a las diferentes subdivisiones de cada mundo. La materia atraída a la contextura del cuerpo en forma de campana, lo hace más pesado y así va descendiendo a la subdivisión inferior y toma de esta el material apropiado. Entonces se hace aún más pesado y se sumerge más profundamente hasta que ha pasado a través de las 4 subdivisiones de la región del pensamiento concreto y, entonces, se completa la forma de la nueva mente del hombre. E inmediatamente se despiertan las fuerzas del átomo simiente del cuerpo de deseos. Sitúase en la cúspide de la campana por dentro, y los materiales de la séptima región del mundo del deseo se agrupan en torno suyo, hasta que se sumerge en la sexta región, adquiriendo allí materiales y este proceso continúa hasta que alcanza la primera región del mundo del deseo. La campana tiene ahora 2 capas: la envoltura de la mente por fuera y la del nuevo cuerpo de deseos por dentro. Salvo en el caso de un ser de muy elevado desarrollo, este trabajo del ego, la construcción de sus vehículos, es casi nulo en el presente estado de evolución del hombre. El margen mayor se le da en la construcción del cuerpo de deseos, muy poco en la del cuerpo vital y casi ninguna en la de su cuerpo denso. Si bien este poco es suficiente para hacer de cada individuo una expresión de su propio espíritu, diferente del de sus padres.
Cuando la impregnación del óvulo ha tenido lugar, el cuerpo de deseos de la madre trabaja sobre él, de 18 a 21 días, permaneciendo el ego fuera, en su cuerpo de deseos y envoltura mental, pero siempre en contacto con la madre. Ahora sabemos respecto al cordón plateado que nace uno nuevo en cada renacimiento, que una parte del mismo brota del átomo simiente del cuerpo de deseos en el gran vórtice del hígado. Que la otra parte nace del átomo simiente del cuerpo denso en el corazón, que las dos partes se unen con el átomo simiente del cuerpo vital en el plexo solar y que esta unión de los vehículos superiores e inferiores produce el despertar del feto. Parte quinta. La espiritualización del cuerpo de deseos del hombre. Capítulo 17. Seres superiores como factores. Los arcángeles se especializaron en la construcción del cuerpo de deseos, la materia más densa del periodo solar. Por lo tanto pueden enseñar y guiar a seres menos evolucionados, tales como el hombre y los animales, a modelar y emplear el cuerpo de deseos. De nuevo nos encontramos con otra anomalía aparente, porque los arcángeles, eran la humanidad del periodo solar, en cuyo periodo nació el cuerpo vital, cuando el hombre no tenía cuerpo de deseos, pero la dificultad se desvanece, si recordamos que cada uno de nuestros cuerpos no es más que la sombra de uno de los aspectos del espíritu y que dichos vehículos no son donación de esas jerarquías. Estas son simples auxiliares del hombre en la construcción de los vehículos, debido a su idoneidad en la materia. Así que los arcángeles son los adiestradores de nuestros cuerpos de deseos, pues se hicieron expertos en la construcción y empleo de dichos vehículos cuando eran humanos en el periodo solar, porque entonces construyeron sus cuerpos más densos con materia de deseos, como ahora nosotros estamos construyendo los nuestros con materia química mineral. En la revolución lunar del periodo terrestre los arcángeles, la humanidad del periodo solar y los señores de la forma se hicieron cargo de la reconstrucción del cuerpo de deseos, pero no hicieron solos este trabajo. Cuando se verificó la separación del globo en dos partes, hubo una división semejante en los cuerpos de deseos de algunos de los seres evolucionantes. Hemos ya indicado que cuando tuvo lugar esta división, la forma estaba pronta para convertirse en vehículo de un espíritu interno y con objeto de llevar más adelante este propósito, los señores de la mente, la humanidad del periodo de Saturno tomaron posesión de la parte más elevada del cuerpo de deseos e implantaron en él el yo individual, sin el cual el hombre actual, con todas sus gloriosas posibilidades, no hubiera podido existir. Así que en la última parte de la revolución lunar, el primer germen de la personalidad individual, quedó implantado en la parte superior del cuerpo de deseos por los señores de la mente. Los arcángeles continuaron obrando sobre la parte inferior del cuerpo de deseos, dándole los deseos puramente animales. Fueron ellos también los que trabajaron sobre el cuerpo de deseos cuando no había alguna en él. Algunos de esos arcángeles se convirtieron en los vehículos de los espíritus grupos de los animales, dirigiéndolos en ellos desde fuera, es decir, nunca penetran del todo dentro de las formas animales, como el espíritu individual lo hace dentro del cuerpo humano. Durante el periodo terrestre se reconstruyó el cuerpo de deseos con objeto de hacerlo capaz de quedar interpenetrado por la mente germinal, cosa que se efectuó en todos aquellos cuerpos de deseos que admitían la división ya mencionada. Los señores de la mente se hicieron cargo de la parte superior del cuerpo de deseos y de la mente germinal, impregnándolos con la cualidad de un yo individual, sin el cual no hubieran podido existir seres separados, contenidos en sí mismos, como los que hoy conocemos. Así como en las aguas de un estanque los árboles aparentan estar invertidos, pareciendo que el follaje se halla en lo más profundo del agua, así también el aspecto más elevado del espíritu, el espíritu divino, encuentra su contraparte en el más inferior de los tres cuerpos, el cuerpo denso. El espíritu inmediato inferior, el espíritu de vida, se refleja en el inmediato cuerpo superior, el cuerpo vital. El tercer espíritu, el espíritu humano, y su reflexión, el tercer cuerpo, el cuerpo de deseos, aparecen más próximos al espejo reflector, que es la mente, correspondiendo ésta a la superficie del estanque, el medio reflector de nuestra analogía. El vehículo inferior de los arcángeles es el cuerpo de deseos. Nuestro cuerpo de deseos se obtuvo en el periodo lunar, en el que Jehová era el iniciado más elevado. Por lo tanto, Jehová puede manipular el cuerpo de deseos humano. El vehículo inferior de Jehová es el espíritu humano y su contraparte es el cuerpo de deseos.
Los arcángeles son sus ayudantes, pues tienen el poder de administrar las fuerzas espirituales del sol, siendo el cuerpo de deseos su vehículo inferior. Así que pueden trabajar y preparar la humanidad para cuando llegue el tiempo en el que reciba los impulsos espirituales directamente del sol, sin intervención de la luna. Jehová ayudó al hombre a dominar la mente y el cuerpo de deseos dándole leyes y decretando castigo para los transgresores. Y se puso el temor de Dios frente a los deseos de la carne. De esta manera se manifestó el pecado en el mundo. Los ángeles eran los que hacían producir buenas y malas cosechas de trigo y de uvas, los que multiplicaban o esterilizaban a la familia y a los ganados, según fuera necesario premiar la obediencia a la ley impuesta por el jefe de los espíritus de razas, Jehová, o castigarlo por haber violado la ley. Bajo su regencia todas las religiones de raza confucianismo, taoísmo, budismo, judaísmo, etc., florecieron y obraron sobre el cuerpo de deseos como religiones del Espíritu Santo. Jehová ayudó al hombre a subyugar el cuerpo de deseos, pues este se obtuvo en el periodo lunar. Los ángeles trabajaron solos con el hombre en la época hiperbórea, cuando éste únicamente tenía un cuerpo vital y uno denso. Pero en la época lemúrica, cuando se obtuvo el cuerpo de deseos, los arcángeles entraron también en acción para ayudar al espíritu humano infante a controlar sus futuros vehículos y neutralizaron el cuerpo de deseos en tal forma que solo era activo sexualmente en determinadas épocas del año. En las épocas indicadas en la época lemúrica los arcángeles suprimían su influencia restrictiva sobre los cuerpos de deseos y los ángeles reunían a la humanidad en grandes templos donde se realizaba el acto generador, en momentos en que las constelaciones eran propicias. En nuestros días los viajes de luna de miel son recuerdos atávicos de esas migraciones con objetos generadores y muestran una relación con los cuerpos celestes por el hecho de llamarse luna de miel. Una vez realizada la propagación, el cuerpo de deseos quedaba nuevamente neutralizado y, por consiguiente, el parto no producía ningún dolor, como sucede actualmente con los animales que se encuentran en condiciones análogas. El ego humano era muy débil a mediados de la tercera época de la Atlántida y necesitaba que alguien le ayudara. Entonces Jehová, el iniciado más elevado del periodo lunar, el regente de los ángeles que trabajan con el hombre, sopló su aliento en la nariz del hombre, dándole pulmones y un espíritu de raza en el aire, para doblegar las tendencias endurecientes del cuerpo de deseos ayudando así al hombre a dominarlo. El cuerpo de deseos tiene dominio sobre los músculos voluntarios. Cada movimiento que hacemos proviene del deseo y todo esfuerzo rompe los tejidos y endurece más y más todas las partículas de nuestros tejidos. Hay 3 grados mediante los cuales esta obra la unión con el yo superior. Conquista a la naturaleza inferior, pero no se siguen completamente los unos a los otros, en cierto sentido van juntos, así que en el estado actual el primero es el que recibe mayor atención, menos el segundo y menos aún el tercero. A su debido tiempo, cuando se haya completado el primer paso, se prestará mayor atención a los otros 2. Hay 3 maneras de ayudar para realizar estos 3 grados, lo que puede observarse en el mundo externo, donde los grandes guías de la humanidad lo han impuesto. La primera ayuda es la religión de raza, con la cual la humanidad puede dominar su cuerpo de deseos, preparándolo para la unión con el Espíritu Santo. La plena operación de esta puede verse en el día de Pentecostés. Como el Espíritu Santo es el Dios de raza, todos los idiomas son expresiones de él. Esta es la razón del por qué, cuando los apóstoles estaban plenamente unidos y sumergidos en el Espíritu Santo hablaban diferentes lenguas y podían convencer a sus oyentes. Sus cuerpos de deseos habían sido suficientemente purificados para producir la anhelada unión y este es un vislumbre de lo que el discípulo alcanzará algún día el poder de hablar todos los idiomas. Puede citarse, como un ejemplo histórico moderno, que el conde de Saint-Germain, quien era una de las últimas encarnaciones de Christian Rosenkreuz, el fundador de nuestra Sagrada Orden hablaba todos los idiomas, así que todos aquellos a quienes él les dirigía la palabra creían que era de la misma nacionalidad que ellos. Él también había realizado la unión con el Espíritu Santo. El resultado de esta antigua iniciación fue la producción de una raza que tenía el grado apropiado de flojedad o desconexión entre los cuerpos vital y denso. Y también el poder de despertar al cuerpo de deseos de su estado de letargia durante el sueño.
En esa forma se pusieron a unos pocos en condiciones para la iniciación y se les daban oportunidades que no podían concederse a todos. Encontramos ejemplos de esto entre los judíos, cuya tribu de Levi elegida, fueron los templarios, y también en la casta de los brahmanes, que es la única clase sacerdotal entre los hindúes. Cuando la sangre fluyó de esos centros, el gran espíritu solar, Cristo, se liberó del vehículo físico de Jesús y se encontró en la tierra con vehículos individuales. Los vehículos planetarios ya existentes fueron compenetrados por sus propios vehículos y en un abrir y cerrar de ojos, él difundió su propio cuerpo de deseos en el planeta, lo que le permitió desde entonces trabajar sobre la tierra y sobre la humanidad desde adentro. En aquel momento, una oleada tremenda de luz espiritual solar inundó la tierra. El velo del templo se rompió, ese velo que el espíritu de raza había colgado ante el templo para resguardarlo de todos menos de los pocos elegidos, y, desde entonces, el sendero de la iniciación quedó abierto para todo el que quisiera entrar en él. Por lo menos en lo que concierne a los mundos espirituales, esa oleada transformó las condiciones de la tierra como un relámpago, pero las condiciones densas y concretas son, por supuesto, afectadas mucho más lentamente. Como toda vibración rápida e intensísima de luz, esa gran oleada de luz cegó al pueblo por su brillantez fulgurante y, por lo tanto, se dijo que el sol se había obscurecido. Lo opuesto fue precisamente lo que sucedió. El sol no se había obscurecido, sino que brillaba con glorioso esplendor. Fue el exceso de luz lo que cegó al pueblo, y únicamente cuando la tierra absorbió el cuerpo de deseos del brillante espíritu solar, la vibración bajó a una intensidad más normal. En el periodo solar, el globo más inferior se encontraba en el mundo del deseo y, por lo tanto, el cuerpo de deseos es aún el vehículo inferior de los arcángeles, pero Cristo ha ido más lejos, se elevó a un nivel más alto y ahora el espíritu de vida es su vehículo inferior y, por lo general, no emplea un vehículo más denso. Únicamente por el poder del espíritu de vida, podrán ser vencidas las tendencias nacionales y la hermandad universal será un hecho. Los vehículos que pertenecen al mundo del pensamiento, es decir, el ego y la mente, llevan a la separatividad, es una de sus características. Pero el espíritu de vida es el principio unificador del universo y, por lo tanto, Cristo es el único apto para establecer la hermandad. El Cristo, siendo un arcángel, había aprendido a construir los vehículos hasta el cuerpo de deseos incluido, pero nunca había aprendido a construir los cuerpos vital y denso. Los arcángeles habían trabajado sobre la humanidad desde afuera, como lo hacen los espíritus grupos, pero esto no era bastante. La ayuda tenía que venir de adentro. Esto se hizo posible por la combinación de Cristo y Jesús y, por lo tanto, es la absoluta verdad, en su sentido más alto, lo que dice San Pablo: no hay más que un mediador entre Dios y el hombre. Cristo Jesús el justo. Por otro lado, los iniciados progresaron y evolucionaron vehículos más altos, habiendo cesado de usar ordinariamente el vehículo inferior cuando obtuvieron la capacidad de usar un nuevo y más elevado. Ordinariamente, el vehículo inferior de un arcángel, es el cuerpo de deseos, pero Cristo, el iniciado más elevado del periodo solar, usa generalmente el espíritu de vida como vehículo inferior, funcionando tan conscientemente en el mundo del espíritu de vida, como nosotros lo hacemos en el mundo físico. El estudiante debe notar este punto particularmente, pues el mundo del espíritu de vida es el primer mundo universal, como fue explicado en el capítulo sobre los mundos. Es en este mundo que cesa la diferenciación y comienza la realización de la unidad, en lo que concierne a nuestro sistema solar. Cristo no podía nacer en un cuerpo denso, porque nunca había pasado por una evolución semejante al periodo terrestre y, por lo tanto, tenía que adquirir primero la capacidad de construir un cuerpo físico como el nuestro. Pero aunque hubiera poseído esa capacidad, hubiera sido inconveniente que un ser tan elevado empleara con ese propósito la energía necesaria para construir el cuerpo durante la vida antenatal, infancia y juventud, hasta llevarlo a la madurez necesaria para su uso. Él había cesado de usar ordinariamente vehículos tales como el espíritu humano, la mente y el cuerpo de deseos, aunque hubiera aprendido a construirlos en el periodo solar y retuviera la capacidad de construirlos y funcionar en ellos cuando quiera fuese requerido. Él usó todos sus vehículos propios, tomando únicamente el cuerpo vital y denso de Jesús.
Cuando el último tenía 30 años de edad, Cristo entró en esos cuerpos y los empleó hasta el final de su misión en el Gólgota. Después de la destrucción del cuerpo denso, Cristo apareció entre sus discípulos en el cuerpo vital, en el que funcionó durante algún tiempo. El cuerpo vital es el vehículo que él empleará cuando aparezca nuevamente, porque nunca tomará otro cuerpo denso. Capítulo 18. No se puede confiar en el cuerpo de deseos. ¿Cómo podemos desarrollar nuestros poderes espirituales? ¿Cuál es el camino, la verdad y la vida? Las gloriosas enseñanzas de Cristo nos han mostrado el triple sendero. En todo el mundo se obra sobre la humanidad por medio de la ley, pues la ley obra sobre el cuerpo de deseos y lo refrena. El pensador se yergue contra la carne, pero bajo la ley nadie se salva. La religión cristiana aún no tuvo tiempo de realizar ese gran propósito, la hermandad universal. El hombre está todavía en las manos del dominador espíritu de raza y los ideales cristianos son aún demasiado elevados para él. El intelecto puede ver algunas de sus bellezas y está listo a admitir que deberíamos amar a nuestros enemigos, pero las pasiones del cuerpo de deseos son todavía demasiado fuertes. La ley del espíritu de raza es ojo por ojo, y el sentimiento es yo saldré con la mía. El corazón ruega por amor, pero el cuerpo de deseos quiere la venganza. El intelecto ve, como una cosa abstracta, la belleza del amor para con sus enemigos, pero en casos concretos se pone de parte de los sentimientos vengativos del cuerpo de deseos, alegando como excusa para salir con la suya que el organismo social debe ser protegido. Mientras que los pensamientos puros nos llevan lejos sobre el sendero del perfeccionamiento, las emociones y las ansias del cuerpo de deseos, no se subyugan tan fácilmente, pues este vehículo está mucho más endurecido que la mente. Mientras que la mente regenerada está lista a convenir que deberíamos amar a nuestros enemigos, el cuerpo de deseos, la naturaleza emocional y pasional se empeña con cada fibra de su ser a salir con la suya ojo por ojo y diente por diente. Algunas veces después de años y años, cuando ya pensamos que la serpiente adormecida está vencida y que por fin la hemos sometido y por lo tanto ahora nos dejará definitivamente en paz, entonces puede despertarse y levantarse súbitamente, destruyendo todas nuestras ilusiones y esperanzas, tomando el freno entre los dientes, saltando desenfrenadamente, jurando de vengarse de agravios reales o imaginarios. El autor piensa, que es esta la espina en la carne, respecto a la cual San Pablo recibió la contestación: mi gracia es suficiente para ti. Es cierto que se necesita la gracia para vencer, pero la eterna vigilancia es el precio de la seguridad y por lo tanto velemos y oremos. El cuerpo de deseos es el responsable por todos nuestros actos, buenos, malos o indiferentes y, por lo tanto, los filósofos orientales dan instrucciones a sus discípulos para que ellos maten el deseo y se abstengan de toda acción, buena o mala, en lo posible, para salvarse de la rueda de nacimientos y muertes. Pero ese temperamento del cuerpo de deseos, que es una amenaza grande cuando domina, dirigido de una manera adecuada, puede ser muy efectivo para el servicio. No pensaríamos ni un momento en quitar al cuchillo sus propiedades, su temperamento, pues de otro modo no podría cortar. El temperamento del cuerpo de deseos debe ser subyugado, pero de ningún modo matado, pues la fuerza dinámica del movimiento y de la acción del mundo invisible está almacenada en él y, a menos que lo conservemos intacto, no podemos tener la esperanza de ser capaces de dominarlo más que a un buque transatlántico, cuyas máquinas no funcionen, sería incapaz de luchar con las olas del océano. Hay determinadas sociedades que tienen métodos de instrucción negativos y lo primero que enseñan a sus alumnos, es aflojar la mandíbula y ponerse completamente pasivos. Una persona que lograra pasar del mundo físico al mundo espiritual, por tales métodos, se encontraría como una madera a la deriva en el océano, empujada de aquí para allá por las olas, juguete de todas las corrientes. Hay en los mundos internos, como los hay aquí, seres que son todo lo contrario de benévolos, que están siempre listos a aprovecharse de todos los que se atreven a entrar en su mundo, sin la debida preparación para protegerse contra ellos. Así vemos la suprema importancia de supeditar nuestros deseos a la voluntad del espíritu aquí en este mundo, de forzar este cuerpo de deseos nuestro a obedecernos para que podamos ejercitarlo antes de hacer el intento de entrar en el mundo interno.
En el mundo físico el cuerpo de deseos está muy frenado, debido al hecho de estar interpolado dentro del cuerpo denso y, por lo tanto, no puede llevarnos por todos lados en el mismo grado que lo puede hacer cuando ha sido liberado de su casa prisión material. Pero aún la subyugación del cuerpo de deseos, por más difícil que sea realizarla, no servirá para hacer al hombre consciente en los mundos invisibles, pues dicho cuerpo no ha evolucionado hasta el punto necesario para que pueda actuar como un verdadero instrumento de conciencia. Es informe y parecido a una nube en la gran mayoría de la humanidad y solamente unos cuantos vórtices están presentes como centros sensoriales o de conciencia y no están aún suficientemente desarrollados para servir a su propósito sin alguna otra ayuda. Por lo tanto, es necesario trabajar sobre el cuerpo vital y prepararlo de tal manera que pueda ser empleado para vuelos anímicos. La parte del cuerpo vital formada por los dos éteres superiores, el éter luminoso y el éter reflector, es lo que podemos llamar cuerpo del alma. Es decir, ese cuerpo anímico más estrechamente unido con el cuerpo de deseos y la mente y que responde más al contacto del espíritu que los dos éteres inferiores. Hay muchas personas que asocian la espiritualidad con un gran despliegue de emocionalismo, pero esa idea es sin fundamento. Al contrario, la especie de espiritualidad que se desarrolla y se asocia con la naturaleza emocional del cuerpo de deseos, es irresponsable al extremo. Esta es la variedad que se genera en las reuniones de los evangelistas, donde el emocionalismo se lleva a un alto diapasón, produciendo un gran fervor religioso entre las personas, pero que se disipa pronto, dejándolas exactamente como estaban antes, para el disgusto de los evangelistas y otras personas que se dedican a este trabajo. ¿Pero qué otra cosa pueden ellos esperar? Ellos pretenden salvar almas con tambores y pífanos, con cantos rítmicos y con llamadas hechas en una voz que se alza y baja armoniosamente. Todo esto tiene un efecto tan poderoso sobre el cuerpo de deseos, como la tempestad que agita el mar hasta ponerlo furioso para luego calmarse. Cuando los diarios se ponen a inculcar determinadas ideas en la opinión pública, ellos no piensan alcanzarlo con un solo artículo de fondo, no importa con qué fuerza sea escrito, pero los artículos que repiten de día en día la misma idea, crean de esta manera el sentimiento deseado en la opinión pública. La Biblia ha predicado el principio de amor durante 2000 años, domingo tras domingo, día tras día, desde centenares de miles de púlpitos. La guerra no ha sido suprimida, pero el sentimiento en favor de la paz universal se está haciendo más y más fuerte, a medida que pasa el tiempo. Esos sermones han tenido un efecto muy pobre con relación al mundo en general, no importa cuán poderosamente un determinado auditorio pueda haber sido conmovido momentáneamente, debido a que el cuerpo de deseos, es parte del complejo hombre impregnado y conmovido por la impresión. El cuerpo de deseos es una adquisición posterior al cuerpo vital y, en consecuencia, no se cristalizó tanto y es más impresionable. Por ser de construcción más tenue que el cuerpo vital, es menos retentivo y las emociones que se generan tan fácilmente, se disipan con la misma facilidad. A veces se dice que el hipnotismo puede ser empleado con fines benévolos para curar a borrachos y otros vicios y desde el punto de vista material, debemos admitir que esto parece cierto. Pero desde el punto de vista de la ciencia oculta no es así. Igual como todos los otros deseos, la sed de alcohol se localiza también en el cuerpo de deseos y es el deber del ego de superarla por un esfuerzo de la voluntad. Para esto él está en la escuela de las experiencias, llamada vida y ningún otro ser puede crecer moralmente por él, igual que no puede digerir para él su comida. No se puede engañar a la naturaleza. Cada uno debe resolver sus propios problemas y vencer sus defectos por su propia voluntad. Por eso si un hipnotizador sojuzga el cuerpo de deseos de un borracho, el ego del borracho tendrá que aprender su lección en una vida futura, en caso de que muera antes del hipnotizador. Pero si es el hipnotizador que fallece primero, el hombre será nuevamente adicto a la bebida, porque entonces la fracción del cuerpo vital del hipnotizador que dominaba y refrenaba el mal deseo, regresa a su fuente y la curación queda en nada. La única posibilidad de vencer un vicio acabando con él, reside en la propia voluntad. El cuerpo de deseos es la expresión pervertida del ego. Convierte la existencia independiente del espíritu en egoísmo. La existencia independiente no busca su interés a expensas de otros, el egoísmo busca su beneficio sin tener a los demás en cuenta.
La sede del espíritu humano está primeramente en la glándula pineal y en segundo lugar en el cerebro y en el sistema nervioso espinal, que gobiernan los músculos voluntarios. El cuerpo de deseos que percibimos como nuestra naturaleza emocional, siempre busca algo nuevo. Este deseo de cambios es su característica, de cambios en el ambiente, de cambios en el humor y el amor a las emociones y a las sensaciones, se debe a las actividades del cuerpo de deseos, que es como el mar en una tormenta, lleno de olas grandes agitándose de aquí para allá al azar y sin motivo, cada una poderosa y destructora por estar sin freno y sin control del poder central ejecutivo. La mente es indudablemente, el foco a través del cual el espíritu trata de subyugar la personalidad inferior y guiarla de acuerdo a la capacidad adquirida durante su periodo de evolución. Pero actualmente en la mayoría, esta es una capacidad tan poco definida, que no se puede contar con ella y, por lo tanto, la humanidad es llevada principalmente por los sentimientos y las emociones y de esta manera no responde mucho a la razón y al pensamiento. Reconociendo el grande y maravilloso poder del cuerpo emocional y su sensibilidad al ritmo, que se puede decir, es su nota clave, la teología progresista ha enfocado su atención y esfuerzos en este vehículo, dirigiendo sus llamados a él. Es esta parte de nuestra naturaleza que se place en las prácticas sensacionales del pastor de zarzuela. Es este vehículo el que se mueve y gime bajo las declamaciones rítmicas del evangelista, vibrando con emoción, elevándose y aletargándose según la bien calculada medida de la voz del orador. Se establece entonces la unidad de diapasón, un estado de verdadera hipnosis donde el sujeto no puede refrenarse de ir a hacer penitencia, lo mismo que el agua no puede contenerse de correr por la pendiente de una montaña. Momentáneamente se da cuenta con todo fervor de la enormidad de sus pecados y está muy ansioso de comenzar una nueva vida. Pero desgraciadamente la próxima ola de atracción de su naturaleza emocional se lleva todo lo que ha dicho el predicador, así como sus resoluciones y se encuentra exactamente en el mismo lugar donde estaba antes causando dolor y aflicción al evangelista. Así todos los esfuerzos para elevar la humanidad obrando sobre el inestable cuerpo de deseos son y siempre serán fútiles. Por lo tanto, las escuelas ocultas de todas las épocas lo han reconocido y han concentrado sus esfuerzos sobre el cuerpo vital, para cambiarlo por medio de su nota clave, que es la repetición. Capítulo 19. Preparación para la vida superior. La expresión preparó la Tierra, significa que toda evolución en un planeta es acompañada por la evolución del planeta mismo. Si algún observador dotado de visión espiritual hubiera contemplado la evolución de la Tierra desde alguna estrella distante, hubiera notado un cambio gradual en el cuerpo de deseos de la Tierra. Bajo la antigua dispensación, el cuerpo de deseos humano se perfeccionaba mediante la ley y este trabajo sigue efectuándose en la mayoría. De esta manera está preparándose la humanidad para la vida superior. El espíritu grupo, obra sobre los animales a través de su cuerpo de deseos, produciendo imágenes que dan al animal una sugestión y un sentimiento de lo que debe hacer. También, las imágenes alegóricas contenidas en los mitos, pusieron el fundamento en el hombre para su desarrollo actual y futuro. Subconscientemente esos mitos obraban sobre él y lo llevaron a la etapa actual de su desarrollo. Sin esa preparación el hombre no hubiera podido cumplir con el trabajo que está realizando en nuestros días. El ego tiene varios instrumentos: un cuerpo denso, un cuerpo vital, un cuerpo de deseos y una mente, y de la calidad y estado de los mismos depende la obra que pueda realizar para adquirir experiencia. Si los instrumentos son pobres y sin flexibilidad, habrá muy poco crecimiento espiritual y será una vida casi perdida, por lo menos en lo que concierne al espíritu. Si se presta estricta atención a la higiene y a la dieta, el cuerpo denso es el más principalmente afectado, pero al mismo tiempo se produce también un efecto sobre los cuerpos vital y de deseos, porque cuanto más puros y mejores materiales se empleen en la construcción del cuerpo denso, las partículas se encuentran envueltas en éter planetario y materia de deseos más pura y todos esos cuerpos se purifican y mejoran. Si la atención se dedica únicamente a la higiene y al alimento, los cuerpos vital y de deseos individuales podrán permanecer casi tan impuros como antes, pero sin embargo, se habrá hecho un poco más fácil ponerse en contacto con el bien, que si se hubieran empleado alimentos groseros.
No importa lo que la gente piensa o dice de nosotros, sus palabras no tienen ningún poder intrínseco para lastimarnos, es nuestra propia actitud mental respecto a sus expresiones que determina el efecto de sus palabras sobre nosotros para el bien o para el mal. San Pablo frente a las persecuciones y las calumnias dejó en testimonio: ninguna de esas cosas me conmueve. Todos los que esperan adelantar espiritualmente, deben cultivar un carácter ecuánime, equilibrado, pues sin esto el cuerpo de deseos se amotinará o bien se congelará, de acuerdo a la naturaleza de las emociones generadas por el trato con otras personas, según sean de preocupación, de cólera o de miedo. Sabemos que el cuerpo denso es nuestro vehículo para accionar, que el cuerpo vital nos da el poder de actuar, que el cuerpo de deseos suministra el incentivo para la acción y que la mente fue dada como un freno para los impulsos. Nos enteramos por el concepto Rosacruz del Cosmos Pag 78-80, que los pensamientos formas se proyectan continuamente del interior y del exterior del cuerpo denso, sobre el cuerpo de deseos, con el fin de despertar el sentimiento que impele a la acción y que la razón debería gobernar la naturaleza inferior, dejando al yo superior libre de expresar sus divinas propensiones. Sabemos también que los pensamientos habituales tienen el poder de moldear hasta la materia física, pues la naturaleza del hombre sensual es plenamente visible en sus rasgos groseros y toscos, así como los de un hombre espiritual, son delicados y finos. La potencia del poder del pensamiento es aún mayor para moldear los tejidos más sutiles. Hemos ya visto cómo los pensamientos de miedo y preocupación congelan el cuerpo de deseos de la persona que se entrega a estos hábitos, y es también cierto que cultivando un estado de ánimo optimista bajo todas las circunstancias podemos afinar nuestros cuerpos de deseos a la nota clave que queramos. Después de algún tiempo, esto se convertirá en una costumbre. Hay que confesar lo difícil que es de mantener el cuerpo de deseos a lo largo de líneas definidas, pero puede lograrse y todos los que aspiran a adelantar espiritualmente, deberán intentarlo. Hemos creado un aura sutil alrededor de nosotros, bajo la tutela de las diversas jerarquías que reinan sobre los 7 planetas: Saturno, Sol, Luna, Marte, Mercurio, Júpiter y Venus. El universo o el gran mundo se llama en el lenguaje místico la lira de 7 cuerdas de Apolo. Nuestro organismo individual o microcosmos es una réplica o una imagen de Dios, y es necesario que despertemos en nosotros el eco de esa música de las esferas. La mayoría hemos aprendido a responder demasiado a las vibraciones saturninas de tristeza, desaliento, miedo y preocupación, vibraciones que congelan nuestro cuerpo de deseos, y sería de gran y duradero provecho para todos, si nos empeñáramos en cultivar vibraciones espirituales del sol, impregnando nuestra vida con optimismo y luz. El obrar así disipará el desaliento y los temores saturninos e impedirá que entren en adelante tales pensamientos en nuestra aura. Lo primero que necesitamos para adelantar, es ecuanimidad. Todos los aspirantes deberían adoptar el mote de San Pablo: ninguna de esas cosas me conmueve. Es una prueba del beneficio de la religión que ella hace feliz a la gente, pero la más grande felicidad es demasiado profunda para exteriorizarse. Ella compenetra todo nuestro ser de tal manera que es casi atemorizante, y un comportamiento ruidoso no puede acompañar la verdadera felicidad, pues el ruido es un indicio de superficialidad. La voz alta, la risa grosera, la manera ruidosa, los tacones que suenan como martillos a cada paso, las puertas que se cierran con estrépito, los platos que chocan, son las señales de personas aún no regeneradas, pues ellas aman el ruido, tanto más mejor para ellas, pues esto excita su cuerpo de deseos. Para ellas la música sacra es anatema. Prefieren a todo otro divertimiento escuchar cómo braman los instrumentos de latón, y el baile cuanto más salvaje más les gusta. No sucede o no debería suceder así con el aspirante a la vida superior. Así como el alimento apropiado nutre al cuerpo, en el sentido material, así también a la actividad del espíritu en el cuerpo denso se manifiesta como rectitud y estimula el crecimiento del alma consciente. Así como las fuerzas solares circulan y obran en el cuerpo vital y lo nutren, de manera que pueda actuar en el cuerpo denso, así también la memoria de las acciones hechas en el cuerpo denso, los deseos, sentimientos y emociones del cuerpo de deseos y los pensamientos e ideas de la mente producen el crecimiento del alma intelectual. De parecida manera los más elevados deseos y emociones del cuerpo de deseos forman el alma emocional.
El alma emocional, que es el extracto del cuerpo de deseos, aumenta la eficiencia del espíritu humano, que es la contraparte espiritual del cuerpo de deseos. Habiendo sido desterrados del jardín del Edén, la región etérica, aprendieron a conocer el mundo material, a consecuencia de los repetidos abusos sexuales que fijaron su atención aquí, aumentando el uso del cuerpo de deseos, el que endureció al cuerpo denso y comenzó a necesitar alimento y bebida. De esta manera el ingenio del hombre quedó limitado en parte para la creación del cuerpo y su sustentación. El hambre y el frío fueron los látigos del mal, que despertaron el ingenio humano, obligándolo a pensar y a trabajar para proveer a sus necesidades. Y en esa forma va aprendiendo gradualmente la sabiduría. Tiene que proveer para esas contingencias antes de que lleguen porque el hambre y el frío le han enseñado a velar por sí mismo, y de esta manera la sabiduría es sufrimiento cristalizado. Cuando consideramos serenamente nuestras tristezas pasadas y extraemos de ellas las lecciones que contienen, se tornan para nosotros en minas de sabiduría y en indicadoras de futuras alegrías, porque de ellas aprendemos a dirigir nuestras vidas con rectitud y a dejar de pecar, porque la ignorancia es pecado, el único pecado y el conocimiento aplicado es la salvación, la única salvación. Esto parecerá ser una afirmación gratuita, pero si tratamos de probarla por medio de la meditación, encontraremos que es absolutamente cierta y tan demostrable como que 2 y 2 son 4. El cuerpo vital tiende a construir y formar el físico, mientras que nuestros deseos y emociones lo destruyen. Esa lucha entre el cuerpo vital y el cuerpo de deseos, es lo que produce la conciencia en el mundo físico y la que endurece los tejidos, de manera que el suave cuerpo del niño se va cristalizando gradualmente y arrugándose en la vejez, a la que sigue la muerte. La moralidad o inmoralidad de nuestros deseos y emociones actúa de manera similar sobre el cuerpo vital. Cuando los impulsos que nos guían están constituidos por la devoción a elevados ideales. Cuando la naturaleza devocional ha tenido plena libertad de expresarse años y años con la mayor frecuencia posible y especialmente cuando todo esto se ha realizado mediante la práctica de los ejercicios científicos que se dan a los probacionistas de la Fraternidad Rosacruz, van disminuyéndose gradualmente los éteres químicos y vital, desvaneciéndose los apetitos animales y aumentando la calidad de los éteres luminoso y reflector que ocupan el lugar de aquellos. Como resultado de esto la salud de esas personas no es tan robusta como la de los demás que viven una vida inferior, que a su vez atrae a los éteres químicos y de vida, en proporción a la extensión de sus vicios, con exclusión parcial o total de los 2 éteres superiores. Cuando el hombre muere, se lleva consigo la mente, el cuerpo de deseos y el cuerpo vital, siendo este último el que contiene los cuadros de su pasada vida y durante los 3 días y medio que siguen a la muerte, estos cuadros se graban en el cuerpo de deseos, para constituir así la base de la vida purgatorial del ser humano y también la del primer cielo, donde se expurga el mal y se asimila el bien. La experiencia de la vida se olvida, de la misma manera que hemos olvidado el proceso de aprender a escribir, aunque conservamos la facultad o poder de hacerlo. Así ocurre con el extracto acumulado de todas las experiencias, tanto de las pasadas vidas terrestres, como las pasadas existencias en el purgatorio y los varios cielos, cuyo extracto conserva el ser humano y constituye algo así como su capital en la próxima vida. Los sufrimientos que ha tenido que soportar, le hablan como la voz de la conciencia y el bien que haya hecho, le imparte un carácter más y más noble y altruista. Así como las escenas del panorama de la vida que se desarrolla ante la vista del ego, después de la muerte producen sufrimientos en el purgatorio, sufrimientos que purifican el alma del deseo de repetir las ofensas que suscitan esas imágenes, así la sal con que se frotaban los animales sacrificados antes de ponerse sobre el altar ardiente del tabernáculo en el desierto y el fuego que los consumía, simbolizaban un doble sufrimiento ardiente parecido al que sentía el ego en el purgatorio. Confiando en el axioma hermético como arriba, es abajo, ellos desarrollaron el método de retrospección, método que está en armonía con las leyes cósmicas de crecimiento anímico y capaz de cumplir día tras día lo que cumple la experiencia purgatorial solo una vez en una vida, es decir, limpiar el alma por el fuego del remordimiento. En el purgatorio el proceso de purificación se lleva a cabo por la fuerza centrífuga de repulsión que arranca y quebranta la substancia de deseos en la que se formó la imagen sobre su molde etérico, fuera del cuerpo de deseos.
En esos momentos el ego sufre exactamente lo que ha hecho sufrir a otros, en razón de una condición especial de las regiones inferiores del mundo del deseo, donde está el purgatorio. Algunos videntes, que no son capaces de ponerse en contacto con las regiones superiores, hablan del mundo del deseo, como de un mundo ilusorio, y ellos tienen razón en lo que concierne a las regiones inferiores, pues allí, todas las cosas parecen invertidas como las vemos en un espejo. Esa peculiaridad no es inútil, nada lo es en el reino de Dios. Todas las cosas tienen un fin sabio. En esos lugares invertidos el alma extraviada se encuentra en la posición de su víctima y, por lo tanto, cuando se desarrolla sobre la pantalla de su vida pasada una escena donde ha injuriado a alguien, entonces el ego no es un espectador que mira la reproducción de esta escena, sino que se convierte por el momento en la víctima injuriada y siente todo el dolor que sintió la misma, pues la fuerza centrífuga de repulsión empleada para arrancar la imagen del cuerpo de deseos del mal hecho, debe por lo menos, igualar el odio y la ira de la víctima que impregnó la imagen sobre el átomo simiente, cuando tuvo lugar el acontecimiento. Durante la retrospección el aspirante trata de imitar esas condiciones, se esfuerza en visualizar las escenas donde él obró mal e injurió a alguien, y el remordimiento que se empeña en sentir, debe, por lo menos, igualar el resentimiento que sintió la persona injuriada. Entonces este ejercicio tiene el mismo efecto de borrar la grabación de la injuria como lo hace la fuerza centrífuga de repulsión que cumple con la extirpación del mal en el purgatorio, a fin de extraer así la cualidad del alma que conocemos como conciencia y que actúa como un freno en la hora de la tentación. Empleada de esa manera, la emoción del remordimiento limpia y purifica el cuerpo de deseos de las taras y de las cizañas, dejando el suelo libre para promover el crecimiento de las múltiples virtudes que dan las flores del adelanto espiritual y traen mayores oportunidades para el servicio en la viña del Señor. Pero así como la fuerza latente en la pólvora y otros explosivos pueden emplearse para trabajar en pro de los más grandes objetivos de la humanidad, como para cometer los actos más salvajes y bárbaros, así también se puede abusar de las emociones de remordimiento de tal manera, que se convierten en un peligro y obstáculo para el ego, en vez de ser una ayuda. Cuando nos entregamos al remordimiento por horas y por días, estamos malgastando una gran fuerza que podría emplearse en los más nobles fines de la vida, pues los arrepentimientos continuos afectan al cuerpo de deseos de la misma manera que los baños excesivos afectan al cuerpo físico. Como arriba, es abajo, y como abajo, es arriba, dice el aforismo hermético, ANONCIAND, o así la gran ley de analogía, que es la clave principal de todos los misterios. Cuando empleamos la fuerza centrífuga del remordimiento para extirpar las malas obras de nuestro corazón, durante el ejercicio vespertino de retrospección, entonces el efecto es similar a la acción del agua que elimina el éter emponzoñado y miasmático de nuestro cuerpo vital durante el baño, dejando así el lugar al flujo de éter puro, dador de salud. Después de haber quemado nuestras malas obras en el fuego del remordimiento, las substancias emponzoñadas, así extirpadas, dejan lugar al flujo de la materia de deseos que es moralmente más sana y que es un suelo más fértil para actos nobles. Más intensamente nos purga el remordimiento, más grande es el vacío que se produce y mejor es la calidad del nuevo material que atraemos a nuestros vehículos útiles. Pero, si por otro lado nos entregamos al arrepentimiento y al remordimiento días enteros, como lo hacen algunos, hacemos más que en el purgatorio, pues si bien el tiempo allá se pasa en extirpar el mal, la conciencia se desprende de cada imagen, cuando ésta ha sido arrancada por la fuerza de repulsión. Aquí, en este mundo, en razón del entretejimiento firme del cuerpo de deseos con el vital, estamos en condiciones de refrescar una imagen en nuestra memoria, todas las veces que lo queramos. El cuerpo de deseos se va disolviendo en el purgatorio por la expurgación del panorama de la vida, mientras que vivimos en el mundo físico una pequeña cantidad se le agrega, para reemplazar lo que fue expulsado por el remordimiento. Por lo tanto, remordimiento y arrepentimiento, si se practican continuamente, tienen el mismo efecto sobre el cuerpo de deseos, que los baños excesivos sobre el cuerpo vital. Estos dos vehículos se agotan por un aseo excesivo y, por lo tanto, es tan peligroso para la salud moral y espiritual de entregarse sin discriminación al arrepentimiento y remordimiento, como es fatal para el bienestar físico de bañarse demasiado. Se debe obrar con discriminación en ambos casos.
Así como el vampiro chupa el éter del cuerpo vital de su víctima y se alimenta de él, así los pensamientos perpetuos de pesar y remordimientos respecto a ciertas cosas, se convierten en un elemental que obra como un vampiro y extrae hasta la vida de la pobre víctima que lo formó, y por la atracción de los recíprocos, es la causa que dichos pensamientos mórbidos, permanezcan y se conviertan definitivamente en costumbre. Si, por la creación continua, obtenemos el perdón u olvido de las injurias que hayamos hecho a otros, y si tratamos de hacer toda la restitución posible, purificamos nuestros cuerpos vitales olvidando y perdonando a aquellos que han obrado mal con nosotros, eliminamos así todos los malos sentimientos y nos salvamos de los sufrimientos post-mortem, además de preparar el camino para la fraternidad universal, que depende muy especialmente de la victoria del cuerpo vital sobre el cuerpo de deseos. El cuerpo de deseos imprime, en forma de memoria, sobre el cuerpo vital la idea de la venganza. Un temperamento ecuánime en medio de las incomodidades y molestias de la vida, indica que se ha obtenido esa victoria y, por consiguiente, el aspirante debe cultivar el gobierno de sí, puesto que tiene un efecto sobre ambos cuerpos. La oración del Señor el Padre Nuestro, comprende esto también, porque cuando vemos que estamos injuriando a otros, miramos en torno nuestro y tratamos de encontrar la causa. Perder el dominio de sí, es una de las causas, lo que es originado por el cuerpo de deseos. La mayoría de los hombres dejan la vida física con el mismo temperamento con que vinieron a ella, pero el aspirante debe conquistar sistemáticamente todos los arrebatos del cuerpo de deseos y asumir su propio dominio. Esto puede efectuarse por la concentración sobre elevados ideales, lo que vigoriza al cuerpo vital y es mucho más eficaz que las oraciones de la Iglesia. El ocultista científico emplea la concentración con preferencia a la oración, porque la primera se realiza con ayuda de la mente, que es fría e insensible, mientras que la oración es dictada generalmente por la emoción. Cuando es dictada por una devoción pura e impersonal hacia elevados ideales, la oración es muy superior a la fría concentración. Nunca podrá ser fría, porque vuela sobre las alas del amor, la emanación del místico hacia la deidad. La oración para el cuerpo de deseos es: no nos dejes caer en la tentación. El deseo es el gran tentador de la humanidad. Es el gran incentivo para toda acción y mientras ésta cumple los propósitos del espíritu es buena. Pero cuando el deseo es para algo degradante, para algo que rebaja la naturaleza, debemos ciertamente rogar para no caer en la tentación. No nos dejes caer en la tentación es la oración para el cuerpo de deseos, que es el depósito de la energía y provee el incentivo para la acción a través del deseo. Una máxima oriental dice: mata el deseo, y los orientales dan un buen ejemplo de la indolencia que resulta de sus esfuerzos en hacerlo. Mate su temperamento es la tonta exhortación hecha a veces a los que pierden el dominio de sí. El deseo o el temperamento es una posesión valiosa, demasiado valiosa para ser mutilada o matada. El hombre sin deseo es como el acero carente de temple, que no vale nada. En el Apocalipsis, mientras alaban a las 6 iglesias, a la séptima se anatemiza por ser ni fría, ni caliente, una comunidad insípida. Más grande el pecador, más grande el santo, es un proverbio cierto, pues se necesita energía para ser malo y cuando esa energía es empleada correctamente, es tanto un poder para lo bueno como antes lo fue para lo malo. Un hombre puede ser bueno debido a que no tiene suficiente energía para otra cosa, entonces él es tan bueno, que no es bueno para nada, como los nicolaitanes. Mientras estamos débiles, nuestra naturaleza pasional nos domina y puede dejarnos caer en la tentación, pero a medida que aprendemos a gobernar nuestra naturaleza pasional o nuestro temperamento, entonces puede ser guiada en armonía con las leyes de Dios y del hombre. El aspecto inferior del espíritu, el espíritu humano, ofrece entonces su petición al aspecto inferior de la deidad, para el más elevado de los tres cuerpos, el de deseos: no nos dejes caer en la tentación. Cuando al ocurrir la muerte el hombre se encuentra en el mundo del deseo, habiéndose ya gastado las fuerzas magnéticas del átomo simiente, el arquetipo se disuelve y, por lo tanto, la fuerza de repulsión empuja la materia de deseos del cuerpo de deseos al exterior, hacia la periferia. La materia que pertenece a las regiones inferiores, es arrojada primeramente por el proceso de purgación, que purifica al hombre de todas las malas obras de su vida pasada. Esto es el resultado de la misma ley natural, que obrando en el mundo físico, hace que el sol arroje de sí la materia que se convierte en planetas.
Interferir en esta ley sería desastroso para todo ser humano, aun suponiendo que fuera posible hacerlo, aunque no lo es. Por lo tanto es inútil empeñarse en ayudar a alguien de esa manera. Es diferente para el iniciado que durante su vida penetra en el mundo del deseo. Entonces el átomo simiente del cuerpo de deseos forma un centro natural de atracción o de gravitación, que mantiene a la materia de deseos en ese vehículo a lo largo de las líneas habituales. También es diferente para la persona que efectúa los ejercicios científicos que se dan en las escuelas de misterios, pues aquella está purgando constantemente su cuerpo de deseos de la materia grosera, así que al morir, no será afectada en el mismo grado por la fuerza centrífuga de repulsión, como los que no se ejercitaron. Pero hay otra manera para ayudar al ser querido, a condición de que obtengamos su cooperación. Para hacerlo comprensible debemos mencionar primeramente que más grosera es la substancia de deseos en el cuerpo de deseos, más tenazmente ella se aferra al hombre, por lo tanto la expurgación por la fuerza de repulsión causa un gran dolor y es esto lo que sentimos en la existencia purgatorial. Si nosotros estuviéramos dispuestos a dejarlo todo y reconocer nuestros errores cuando las imágenes de aquellos aparecen en el panorama de la vida en vez de procurar encontrar excusas para disculparnos y si no nos dejáramos llevar por la misma cólera y el mismo odio del pasado, entonces el dolor por la extirpación del mal no sería tan fuerte. Si este hecho pudiera ser comprendido por aquel a quien queremos ayudar y si pudiéramos conseguir que esté dispuesto a reconocer sus errores y malas obras de todo corazón, entonces el proceso de purgación sería más corto y menos doloroso y podría ascender mucho más rápidamente a las regiones superiores donde domina la fuerza de atracción. El mismo resultado puede obtenerse por la oración. También por pensamientos buenos y elevados para ayudar, pues esos tienen el mismo efecto sobre los que pasaron al más allá, que las buenas palabras y los actos de ayuda tienen sobre la gente que vive en este mundo. La devoción por elevados ideales subyuga los instintos animales, generando y desarrollando el alma emocional. El cultivo de la facultad de devoción es esencial. Para algunas personas esta es la línea de menor resistencia, así que son aptas para convertirse en místicos soñadores. Las energías del cuerpo de deseos se expresan entonces como entusiasmo y éxtasis religiosos. Hay otros que desarrollan anormalmente la facultad del discernimiento, lo que los conduce a lo largo de líneas fríamente intelectuales o a la especulación metafísica. En ambos casos hay desequilibrio, es peligroso. El místico soñador, por estar dominado por la emoción, puede ser juguete de toda suerte de ilusiones. Al ocultista intelectual nunca podrá pasarle eso, pero muchos terminan en la magia negra, si persiguen el sendero del conocimiento por el conocimiento y no para poder servir. El único medio seguro es desarrollar a la vez la cabeza y el corazón. Desde los tiempos antiguos, época de Hiram Abiff, los ángeles lunares se hicieron cargo PRINCIPALMENT del húmedo cuerpo vital acuático compuesto de los 4 éteres, que cuidaba de la propagación y de la alimentación de las especies, mientras que los espíritus lucíferes eran muy activos en el seco e ígneo vehículo denominado cuerpo de deseos. La función del cuerpo vital consiste en construir y sostener el cuerpo denso, mientras que la función del cuerpo de deseos envuelve la destrucción de los tejidos. Por lo tanto, hay una guerra constante entre el cuerpo de deseos y el vital y es esta guerra en el cielo, que produce nuestra conciencia sobre la tierra. A través de muchas vidas hemos trabajado en cada época y en todos los climas y de cada vida hemos extraído una determinada cantidad de experiencia, depositada y guardada como fuerza vibratoria en los átomos simientes de nuestros diferentes vehículos. Así, cada uno de nosotros es un constructor, que edifica el templo del espíritu inmortal sin el ruido del martillo. Cada uno es un Hiram Abiff que junta el material para el crecimiento anímico y lo echa en el horno de sus experiencias terrestres para que obren sobre aquellas el fuego y la pasión del deseo. Este material se derrite lenta pero seguramente. La escoria se purga durante cada existencia purgatorial y la quintesencia del crecimiento anímico se extrae a través de muchas vidas. De esta manera todos nosotros estamos preparándonos para la iniciación, lo sepamos o no, estamos aprendiendo a mezclar las pasiones ígneas con emociones más suaves y apacibles. El nuevo martillo gabela con la que el maestro constructor domina a sus subordinados, es ahora una cruz de sufrimientos y la nueva palabra de paz es el dominio de sí mismo. La naturaleza pasional de deseos ha evolucionado desde entonces.
Los subextractos ígneos y marciales de la pasión y la base lunar acuática de emoción, son ahora capaces de hacer numerosas combinaciones. Así como los pensamientos surcan el cerebro en espirales y la cara en contornos, así también las pasiones de deseos y emociones han ordenado la móvil materia de deseos en líneas curvas y torbellinos, remolinos, corrientes, parecidos a un torrente de montaña cuando éste se encuentra en su periodo más agitado y es muy raro que esté comparativamente tranquila. Esta materia de deseos se ha puesto sensible en los periodos sucesivos de su evolución a las vibraciones de los 7 planetas, uno tras otro, vibraciones que emanan del Sol, de Venus, de Mercurio, de la Luna, de Saturno, de Júpiter y de Marte. Cada cuerpo de deseos individual entre tanto ha sido tejido formando un modelo y dibujo único y como la lanzadera del destino va y viene sin tregua sobre la tela, este dibujo se ensancha, se embellece, se perfecciona aunque nosotros no podamos verlo. Así como el tejedor siempre trabaja sobre el lado invertido de su tapicería, así también nosotros estamos siempre tejiendo sin conocer cuál será el modelo definitivo y sin ver su belleza, porque el mismo está del otro lado, del lado oculto de la naturaleza. Todo cuanto sucede en el mundo físico, se refleja en todas las regiones de la naturaleza y, como hemos visto, crea una forma apropiada en el mundo del deseo. Cuando se hace un relato exacto de un suceso, se produce otra forma, exactamente igual a la primera. Entonces, una atrae a la otra, se juntan y se fortifican mutuamente. Sin embargo, si se da una versión distinta o falsa, se produce una forma diferente, antagónica de la primera o verdadera. Como se relacionan con el mismo suceso, se unen, pero como sus vibraciones son diferentes, obran la una sobre la otra con mutuo impulso destructivo. Por lo tanto, el mal y las mentiras maliciosas pueden destruir lo que es bueno, si son aquellas bastante fuertes y repetidas a menudo. Pero recíprocamente tratando de buscar en el mal, el bien, con el tiempo lo malo se transmutará en bueno. Si la forma que se construye para disminuir el mal es débil, no tendrá efecto alguno y será destruida por la forma maligna, pero si es fuerte y se repite frecuentemente su acción destruirá el mal y lo sustituirá por el bien. Este resultado, comprendámoslo, no se produce mintiendo negando el mal, sino buscando el bien. El ocultista científico practica rígidamente el principio de buscar el bien en todas las cosas, porque sabe la fuerza que este principio tiene para anular el mal. Conforme un hombre progresa en la escuela de la vida, sus experiencias le enseñan y sus anhelos se hacen más puros y mejores. De esta manera, por grados sucesivos, su cuerpo de deseos va cambiando paralelamente. La materia pura y brillante de las regiones superiores del mundo del deseo reemplazan los colores sombríos de la parte inferior. El cuerpo de deseos aumenta además en tamaño, de tal modo, que el de un santo es un objeto glorioso, siendo su transparencia luminosa y pureza de colores incomparables e imposibles de describir. Cuando por la vibración creciente del cuerpo pituitario las líneas de fuerza han quedado suficientemente desviadas como para alcanzar la glándula pineal, entonces se ha realizado el objeto perseguido, estableciéndose un puente entre ambos órganos. Ese es el puente entre el mundo de los sentidos y el mundo del deseo. Desde entonces queda construido, el hombre se hace clarividente y puede dirigir su mirada a voluntad donde quiere. Los objetos sólidos pueden verse a la vez por dentro y por fuera. Para él, el espacio y la densidad como obstáculos para la observación, han cesado de existir. La filosofía de la adquisición de la visión y percepción espiritual es obligar al cuerpo de deseos a realizar el mismo trabajo dentro del cuerpo denso, mientras éste está completamente despierto, positivo y consciente, que cuando aquel está fuera durante el sueño o en el estado post-mortem. Hay ciertas corrientes en el cuerpo de deseos de todos. Son fuertes, bien definidas y forman 7 grandes vórtices en los clarividentes, pero son débiles, discontinuas y sin vórtices en el hombre ordinario que no puede ver. El desarrollo de esas corrientes y de los vórtices conduce a la visión espiritual. Durante el día, mientras estamos embarcados en nuestros asuntos materiales, esas corrientes permanecen adormecidas. Pero tan pronto como el hombre sale del cuerpo denso durante el sueño, forman los vórtices y fulguran, porque el cuerpo de deseos está en su elemento nativo, libre del peso obstaculizador del cuerpo físico, material.
Cuando el aspirante haya alcanzado ese estado de abstracción, entonces los centros sensoriales del cuerpo de deseos comienzan a girar lentamente dentro del cuerpo denso y se hacen un lugar a sí mismos. Al transcurrir el tiempo, el movimiento se define más y se necesitan siempre menos esfuerzos para ponerlos en movimiento. Recordemos que los hierofantes de los antiguos templos de los misterios aislaban a ciertos grupos en castas y tribus, tales como las brahmanes y los levitas, con objeto de proveer los cuerpos necesarios para los egos que estaban prontos para la iniciación. Esto se efectuaba de tal manera que el cuerpo vital se separaba en dos partes, como lo era el cuerpo de deseos de toda la humanidad al comenzar el periodo terrestre. Cuando el hierofante sacaba a sus discípulos de sus cuerpos, dejaban una parte del cuerpo vital, que comprendía el primer y segundo éteres, para que realizara las funciones puramente animales, las únicas que son activas durante el sueño, y el discípulo llevaba consigo un vehículo capaz de percepción, debido a su conexión con los centros sensoriales del cuerpo denso, y también capaz de memoria. Poseía estas capacidades porque estaba compuesto del tercer y cuarto éteres, que son los elementos de la percepción sensorial y del recuerdo. Desde que Cristo vino y lavó los pecados del mundo, no del individuo, purificando el cuerpo de deseos de nuestro planeta, la conexión entre todos los cuerpos humanos densos y vitales, se ha aflojado en tal proporción que por el ejercitamiento son capaces de separarse en la forma más arriba descrita. Por lo tanto, la iniciación está abierta para todos. La parte más sutil del cuerpo de deseos, que constituye el alma emocional, es capaz de separación en la mayoría de los hombres y en realidad poseía esa capacidad aún antes de que Cristo viniera, y en esa forma, por medio de la concentración y del empleo de la fórmula apropiada, las partes sutiles de los vehículos se separan para ser empleadas durante el sueño o en cualquier otra oportunidad, dejando las partes inferiores, de los cuerpos vital y de deseos, para que efectúen el proceso restaurativo en el vehículo denso, la parte meramente animal. Esa parte del cuerpo vital que sale, está altamente organizada, como hemos visto. Es la exacta contraparte del cuerpo denso. El cuerpo de deseos y la mente, no estando organizados, son útiles únicamente porque están conectados con el cuerpo denso altamente constituido. Separados de él son muy pobres instrumentos y, por lo tanto, antes de que el hombre pueda separarse del cuerpo denso es necesario despertar los centros sensoriales del cuerpo de deseos. El aspirante a la vida superior cultiva la facultad de absorberse a voluntad en cualquier asunto que elija, o más bien no en un asunto general, sino en un simple objeto que él mismo imagina. De esta manera, cuando la condición o estado apropiado de absorción se obtiene, cuando los sentidos están completamente cerrados, se concentra el pensamiento sobre los diferentes centros sensoriales del cuerpo de deseos y, entonces, estos comienzan a girar. Al principio su movimiento es lento y trabajoso, pero gradualmente los centros sensoriales del cuerpo de deseos se harán lugar dentro de los cuerpos denso y vital y aprenderán entonces a acomodarse por sí mismos a esa nueva actividad. Entonces, un buen día, cuando la vida apropiada haya desarrollado la requerida inadherencia entre las partes superior e inferior del cuerpo vital, se produce un supremo esfuerzo de la voluntad. Un movimiento en espiral tiene lugar en muchas direcciones y el aspirante se encuentra fuera de su cuerpo denso. Lo mira como si mirara a otra persona. La puerta de su casa prisión se ha abierto. Ahora puede ir y venir libremente, lo mismo en los mundos internos que en el mundo físico, funcionando a voluntad en el uno o en los otros, para ayudar a todos los que lo necesiten en cualquiera de esos mundos. Antes de que el aspirante aprenda a dejar voluntariamente el cuerpo, puede ser que haya trabajado el cuerpo de deseos durante el sueño, porque en algunas personas el cuerpo de deseos queda organizado aún antes de que pueda producirse la separación citada en el cuerpo vital. Bajo esas circunstancias es imposible traer las experiencias subjetivas a la conciencia de vigilia, pero generalmente, en tales casos se notará, como primer signo de ese desarrollo, que todos los sueños confusos cesan. Entonces, después de cierto intervalo, los sueños se irán haciendo más vívidos y perfectamente lógicos. El aspirante soñará, entonces, el estar en lugares con gente conocida o no de él, esto importa poco, en los que se habrá conducido en forma razonable como si estuviera despierto.
Si el lugar con el que ha soñado, le es accesible en las horas de vigilia, podrá comprobar fácilmente la realidad de sus sueños si toma nota de algún detalle físico de la escena pudiendo verificarlo al día siguiente. Después verá que puede, durante el sueño, visitar cualquier lugar que desee sobre la superficie de la Tierra y estudiarlo mucho mejor que si hubiera ido a él con su cuerpo denso, porque en su cuerpo de densos puede ir a cualquier parte, no sirviendo para nada ni las cerraduras, ni las rejas. Si persiste en sus esfuerzos, llegará un tiempo en el que ya no necesitará esperar al sueño para disolver la conexión entre sus vehículos, sino que podrá separarse de ellos conscientemente. Una etapa del desarrollo espiritual del místico cristiano comprende la reversión de la fuerza creadora de su curso ordinario hacia abajo, donde se derrocha en la generación gratificando las pasiones, haciéndolas ascender hacia arriba a través de la triple médula espinal, cuyos 3 segmentos son regidos por la Luna, Marte y Mercurio respectivamente y donde entonces los rayos de Neptuno encienden el fuego espinal del espíritu regenerado. Este ascenso pone el cuerpo pituitario y la glándula pineal en vibración abriendo así la visión espiritual. Al golpear esta fuerza, el seno frontal, la corona de espinas, empieza a palpitar por el dolor que siente, al quemar el fuego del espíritu sagrado, el lazo con el cuerpo físico y este centro se despierta de su larguísimo de varias edades. Sueño a una vida que late y palpita y que pasa rápidamente a otros centros en la estrella estigmática de 5 puntas. Ellos también se vitalizan y todo el vehículo empieza a brillar con un esplendor dorado. Entonces, con un tirón final se libera el gran vórtice del cuerpo de deseos en el hígado y la energía marcial contenida en este vehículo, propele hacia arriba el vehículo sideral así llamado por encontrarse los estigmas de la cabeza, de las manos y de los pies, en la misma posición relativa uno al otro que las puntas de la estrella de 5 puntas, mientras que el cristiano crucificado profiere un grito triunfante consumatum est se ha consumado y se eleva a las esferas más sutiles en busca de Jesús cuya vida ha imitado con tanto éxito, que en adelante quedará inseparable de él.